Julio Ramón Ribeiro. Fue un escritor peruano, nacido en 1929 y fallecido en 1994, que perteneció a la generación del 50 en el Perú, misma generación a la cual también perteneció Mario Vargas Llosa. Fue un prolífico cuentista, género al que él consideraba muy importante, contraria a la visión que se tenía en este momento literario, que se consideraba que las novelas eran el género mayor y el género importante. Esta tal vez es una de las razones por las cuales Julio Ramón no encontró su lugar dentro del fenómeno del boom latinoamericano. Además, el boom latinoamericano se caracterizó por una constante exploración, experimentación e innovación, lo cual no iba con el estilo de Julio Ramón, quien siguió su narrativa al estilo de los autores clásicos del siglo XIX. Sin embargo, exploró otros géneros. Por ejemplo, bueno, su obra cuentística está reunida en 4 tomos que se conocen con el nombre de La Palabra del Mudo. También exploró en el ensayo, los cuales están reunidos en La Casa Sutil. Incluso escribió su diario que se llama La Tentación del Fracaso. Finalmente, pasado el fenómeno del boom, su obra alcanzó reconocimiento ya irónicamente en reediciones, y hoy en día se le conoce como uno de los maestros de la narrativa latinoamericana. Recibió numerosos premios y reconocimientos en su país, pero el premio que finalmente lo consagraría y le daría su lugar dentro de la historia literaria latinoamericana fue el premio Juan Rulfo, el cual recibió lamentablemente un par de meses antes de su fallecimiento, sin poder disfrutar del reconocimiento que viene con este premio. Julio Ramón Ribeiro pertenece a un segundo momento del realismo social en Latinoamérica, un realismo que supera este realismo del siglo XIX y comienzos del XX, muy ligado a la novela de la tierra, a otras cuestiones. Este segundo momento del realismo encuentra en la ciudad moderna su nuevo interés, un escrutinio por la condición humana, y se ocupa de temas que se centran principalmente en las relaciones sociales entre los que poseen el poder y los menos favorecidos, retratando finalmente el drama de la realidad urbana. Los personajes que protagonizan estas historias son las masas que llegan a conformar los cinturones de miseria en las grandes capitales latinoamericanas. Termina por convertirse en el despertar de la conciencia en uno de los momentos más críticos de la historia latinoamericana. El cuento del cual nos ocuparemos en esta ocasión es El Gallinazo sin plumas. Es el primer cuento que escribe Ribeiro, lo escribe durante su estancia en París. Sin embargo, lo que está plasmado en este cuento es totalmente el ambiente limeño. La historia gira alrededor de 2 niños que viven con su abuelo, que es un explotador, y ellos residen en un muladar en las afueras de Lima. Todos los días su abuelo los envía a escarbar entre la basura, a buscar para conseguir el alimento para un cerdo que el abuelo espera termine por convertirse en su fuente de ingresos. Es como un negocio que va creciendo. El cerdo termina siendo el objeto de todas las atenciones y todos los cuidados, mientras la salud de los niños, su bienestar afectivo, pues se ve sacrificado. Este relato lo que hace es darle voz a estos desdichados, a los oprimidos de la sociedad, y mostrar la otra cara de la modernización. Siempre es el progreso mostrado como el ideal, como a donde queremos llegar, pero en este cuento Julio Ramón Ribeiro lo que muestra es que esa modernización y ese progreso no es para todos, no le llega a todos. En este cuento, Julio Ramón emplea una técnica neorrealista, no se detiene en descripciones detalladas, sino que nos muestra la realidad a través de las vivencias que tienen estos personajes. Es un relato corto que se divide en 3 partes, en 3 momentos, en los cuales la tensión va en aumento hasta el dramático final, que uno como lector alcanza a intuir, pero no a vislumbrar toda la dimensión de tragedia que tendrá. Este cuento es susceptible de una interpretación en varios planos.
La primera cosa que llama la atención es el título, que es la clave, que es Gallinazos sin plumas. Es una metáfora de la situación que están viviendo estos niños. Los niños son enviados diariamente al basurero a conseguir alimento en medio de la basura, y en un principio tienen que luchar con los gallinazos para conseguir un lugar, para poder tener su parte, y finalmente terminan trabajando de forma solidaria con los gallinazos, convertidos ellos mismos en unos gallinazos más. Ellos son los gallinazos sin plumas, pero también es una metáfora de esa deshumanización, de esa, cómo la miseria y cómo esto los va haciendo cada vez menos humanos. Eh, También es una prueba de lo que sucedía en la Lima de los años 50, cuando um, muchos desfavorecidos vinieron a Lima tras esa esperanza de la modernización, de una vida mejor, de un sueño de alcanzar mejores condiciones de vida, y finalmente terminaron agrandando los cinturones de miseria que rodeaban la ciudad, en este caso los Arenales, que es donde se ubica la acción de este cuento. Y eh, es el retrato de lo que viven estas clases que son menos favorecidas. Una vez que llegan a la ciudad se dan cuenta que este sueño no es posible, y lo que es evidente son las brechas entre los favorecidos y los menos favorecidos. Y esto es lo que nos muestra este cuento, ¿no? Los niños van a primera hora por la ciudad, una ciudad que a esa hora les pertenece porque aún está adormilada, pero que una vez que todos se despiertan, pues ya no les pertenece y ellos deben regresar a su lugar, que es el Arenal, al sector marginal. También esta historia podría ser interpretada como una alegoría de la explotación capitalista, en la cual el abuelo, que es Don Santos, con un nombre bastante irónico porque su actitud tiene todo menos de santidad, podría representar al patrón burgués, ese explotador que no le importan sus trabajadores, en este caso serían sus nietos, no le importa la salud de ellos, no le importa su bienestar emocional, y lo único que busca es su propio beneficio a costa de los niños en este caso. Son Efraín y Enrique, el par de niños, ¿no? El otro personaje central de esta historia es Pascual, que es el cerdo, y él representaría el capitalismo y la sociedad, ese capitalismo que nunca tiene suficiente, que siempre pide más, que siempre está exigiendo, y también la sociedad con su indiferencia, con su agresividad frente a los pobres que los devora, ¿no? Eh, el otro personaje es Pedro, es el perrito que encuentran los niños y que finalmente adoptan, y es la encarnación de la inocencia. Y pues ahí está pintado como el capitalismo devora a los inocentes. Al primero que devora es a Pedro, que es el perro de los niños. Como conclusión podríamos decir que el cuento nos deja la idea de que el capitalismo termina devorando a sus adoradores, como sucede con el abuelo. El abuelo sacrificaba todo para complacer a este cerdo, para lograr saciar sus ansias, y finalmente el cerdo termina por devorarlo. Eh, la historia podría interpretarse también como una historia de iniciación, ¿no? Enrique finalmente va a terminar convirtiéndose en lo mismo que era el abuelo. Es muy diciente cuando él se lastima el pie y este pie se empieza a infectar. Uno podría pensar que a futuro va a suceder igual que con el abuelo, que va a perder su pierna, pero también es una metáfora de que se va a terminar convirtiendo en lo mismo que era su abuelo. A Ribeiro, por este tipo de cuentos, de narraciones, se le ha calificado muchas veces como un escritor pesimista, pero yo siento que él va mucho más allá. Lo que hace es reflejar el heroísmo, la fuerza que tienen estas personas que se levantan día a día a vivir a pesar de que saben que no tienen esperanza y que están hundidos en la miseria. Lo más diciente de este cuento es que fue escrito hace ya muchísimos años, varias décadas, y sin embargo la realidad que refleja sigue teniendo plena vigencia. Es una realidad que sucede en Calcuta, que sucede en Zona 3 en Managua, o en un basurero en Doña Juana en Bogotá, o incluso en cualquier basurero en Latinoamérica. Por lo tanto, es un cuento que recomiendo ampliamente para todos aquellos que somos amantes de este realismo. Eh, no tiene nada que ver con el realismo mágico, pero también es la realidad de Latinoamérica.